El día de hoy voy a exponer sobre histología vegetal. Bueno, la histología es una rama de la biología que estudia los tejidos orgánicos de animales y vegetales en sus aspectos microscópicos, características, composición, estructura y función. Por ello, tiene una herramienta, se utiliza una herramienta fundamental como lo es el microscopio. La histología vegetal se ocupa del análisis de las plantas, es decir, los seres vivos que pertenecen al reino vegetal. La histología vegetal comprende el estudio de dos tejidos fundamentales. Ahora, los tejidos vegetales, o también llamados tejidos embrionarios o meristemáticos, son tejidos que se forman desde que la planta germina de la semilla y está en constante ciclo celular. Además, están formadas por células vivas. Ya. Además, también están básicamente los tejidos adultos o definitivos, que son tejidos diferenciados. Están formados por células vivas y muertas. Ahora vamos a ver básicamente lo que son los tejidos de crecimiento o llamados también meristemos. Ya. Los meristemos están constituidos por células vivas. Mediante estos tejidos, recordar básicamente que las plantas pueden crecer durante toda su vida. Están divididos en primarios y secundarios. Ya, ahora, los primarios básicamente son responsables del crecimiento longitudinal de la planta. También básicamente hay que recordar que se encuentran básicamente en los extremos de los tallos, que también se les llaman yemas terminales. Además, se localiza, ¿cómo se llama? Se localizan en donde básicamente se forman los nuevos tallos. Los meristemos secundarios son responsables del crecimiento, ¿cómo se llama?, del grosor de la planta. Existen básicamente dos tipos, el suberoso y el vascular. Como se muestra en esta imagen, aquí podemos ver básicamente el ejemplo de lo que hemos visto, básicamente llamamos tejidos meristemáticos. Si lo podemos ver a la derecha, está la imagen básicamente de la célula, donde aparentemente se ve que el núcleo es un poco grande, pero este se debe básicamente a que las células son un poco más pequeñas. Es por eso que básicamente se ve, ¿cómo se llama?, como una ilusión óptica, de que el núcleo es un poco más grande de lo normal. Ya. Ahora vamos a ver lo que son básicamente los tejidos de protección. Los tejidos de protección son aquellos que cubren la superficie externa de los órganos vegetales. Sirve como una barrera contra la invasión de agentes externos. Además, existen dos tipos, epidermis y peridermis. Ahora, la epidermis. La epidermis es un tejido que protege, ¿cómo se llama?, las partes jóvenes e inmaduras de los vegetales. Está formada básicamente por células vivas. Además, ¿cómo se llama?, recordar que carecen de cloroplastos. Sus paredes además pueden estar recubiertas, ¿cómo se llama?, de algo que se llama cera cutina. Puede presentar estructuras epidérmicas conocidas como estomas y tricomas. Ahora, antes de describir básicamente estas dos últimas, hay que ver básicamente lo que se llama cutícula. La cutícula es la capa constituida por cera llamada cutina. Se encuentra básicamente en la epidermis de las hojas y partes inmaduras de los tallos. Además, estas partes inmaduras de las raíces tienen epidermis, pero carecen de cutícula. Ahora vamos a ver lo que son las tricomas. Las tricomas, ¿cómo se llaman? También llamados pelos, se localizan en la epidermis de hojas, tallos y raíces. Las epidermis de las raíces tienen pelos radicales, las cuales realizan absorción de agua. Ahora los estomas están formados por dos células llamadas células oclusivas. También, ¿cómo se llama?, que dejan entre ellas recordar una abertura llamada ostiolo.
Recordar básicamente que esto también, como se llama, produce una transpiración y intercambio de gases. Se encuentran básicamente en mayor cantidad en el en vez de las hojas, como se puede ver en esta parte. Aquí básicamente, en la parte de aquí, disculpa, aquí, la parte de la derecha. Aquí básicamente se puede observar básicamente la parte de una hoja, donde básicamente el pecíolo es como un soporte que sujeta básicamente toda la hoja. El embés es la parte inferior de la hoja y el haz es la parte superior. La nervadura básicamente es como una ramificación que se da básicamente a través del pecíolo en la hoja. ¿Ya? Ahora, vamos a ver básicamente lo que son los tejidos de relleno. Los tejidos de relleno o fundamentales están constituidos de células vivas con muchos plastos o plastidios. Forman parte de la mayor parte, ¿cómo se llama?, de las plantas. Forman prácticamente la mayor parte de las plantas. Por lo tanto, son tejidos abundantes. Almacenan, ¿cómo se llama?, alimentos y son de dos tipos, clorofiliano y reservante. El clorofiliano básicamente está constituido por células vivas con abundantes cloroplastos. Su función es realizar fotosíntesis. Se encuentra básicamente en las partes verdes de las plantas, en los tallos jóvenes. Y ahora, hablando básicamente de la parenquima reservante, está constituido por células vivas con abundantes, ¿cómo se llama?, leucoplastos. Su función es almacenar alimentos, ya sea proteínas o almidón. Las células se acumulan principalmente en lo que son leucoplastos. Se puede encontrar básicamente en lo que son básicamente raíces, frutos. Ahora, también, ¿cómo se llama?, existe otra que se llama parenquimas reservantes especiales. Estas parenquimas prácticamente carecen de cloroplastos. Eh, Son de dos tipos, parenquima acuífero y parenquima aerífero. El acuífero es un tejido especializado en almacenamiento de agua, la cual se almacena en las vacuolas. Se encuentra de forma abundante en tallos y xerofitas, las cuales son plantas de hábitats áridos o con escasa humedad. Y la parenquima aerífera es un tejido que presenta amplios espacios. Se encuentra de forma abundante en hidrofitas, las cuales son plantas de hábitats acuáticas, o donde se presenta espacios de mayor humedad. Además, recordar básicamente que facilita, ¿cómo se llama?, la aireación y la flotación de órganos que se encuentran en medios acuáticos. Ahora vamos a ver lo que son los tejidos, básicamente, los tejidos. Eh, Aquí, ¿cómo se llama? Aquí me he confundido. Aquí, ¿cómo se llama? No es tejidos de relleno fundamentales, sino tejidos de soporte o sostén mecánico. Estos básicamente proporcionan resistencia a la planta. Están formadas por células con paredes eh, engrosadas. Son de dos tipos, colenquima y esclerenquima. La colenquima es un tejido de sostén principalmente de órganos, que básicamente van a seguir creciendo conforme pase el tiempo. Está formado básicamente por células vivas y es el primer tejido de soporte de la planta en desarrollar durante la germinación. Su principal función es brindar resistencia y flexibilidad. Ahora, la esclerenquima está formado por células muertas. Es un tejido de sostén que principalmente que se encuentra principalmente en órganos de la planta. Por ejemplo, es el tejido duro de la pepa de los frutos,
Su función es brindar resistencia y dureza. Ahora vamos a ver lo que son tejidos de transporte o tejidos tejidos de transporte o conducción vascular. Son los tejidos encargados de conducir el agua y sustancias nutritivas. Estas sustancias que conforman un líquido conocido como savia, que fluyen en toda la planta. Ahora, ¿qué es el xilema? El xilema está formado básicamente por células muertas. Estas células constituyen básicamente los vasos o tubos leñosos, que también básicamente que vendrían siendo las tráqueas o las tráqueas básicamente de la planta. Su función básicamente de transporte de savia bruta. También es básicamente su principal función. Ahora, el floema o liver está formado por células vivas que carecen de núcleo. Estas células constituyen básicamente los tubos cribosos. Su función principal es el transporte de la savia elaborada. Gracias.